Hola Rafa, ¿cómo andás? Hola. Bueno, un gusto estar acá y Bueno, poderte preguntar un par de cosas acerca de los motores, que es lo que vos sabés. Como para arrancar te preguntaría, si yo te voy a buscar como motorista, con mi motor, ¿qué es lo primero que verías cómo tengo hecho en mi motor y qué sería lo último que mirarías? en realidad, digamos, lo primero que haría es mirar el motor, ¿no es cierto? Más que en general, ver la categoría, digamos, dónde va a competir y ver qué características tiene el motor. Primero, esa parte. Segundo, la parte reglamentaria para saber qué permisos tengo para poder hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo que vale la pena hacer este comentario. En un momento determinado se empieza la Fórmula 2 de Argentina, digamos, y bueno, yo fui nombrado director del equipo ese, que era el equipo del Automóvil Club Argentino, y hice un motor de Fiat 1500 que Reutemann lo llevó a ganar el campeonato, digamos, ¿no es cierto? Ganamos el campeonato por primera vez de la Fórmula 2. Seguí trabajando, sale el 125, digamos, que Oreste había hecho un motor que también ganó el campeonato después que el mío, y vienen a verme porque tenían un apoyo determinado por una terminal, que después te digo cuál es, digamos, y me trajeron un motor parecido al de Nitella, digamos, una cosa muy parecida. Y me Ujú. dijeron que si él consideraba, si yo consideraba que el motor podía llegar a ser competitivo, tenía un apoyo importante por la compañía que lo fabricaba. Y me lo puse a estudiar el motor. Y al tiempo le dije, mira, como es la categoría y como son las características propias del motor, yo te diría que este motor no es que va a ser competitivo, se va a cansar de ganar todas las carreras. Y era un motor de varillas y balancines contra un motor de doble árbol de levas a la cabeza como era el de 125, digamos. Y ese fue el motor del Dodge 1500 y el cliente que me trajo el motor se llamó De Guidi, digamos que fue el primer motor de Dodge que teníamos una diferencia extraordinaria con respecto al resto, digamos, con respecto a la potencia. Así que ese motor nace ganando y muere la categoría. La, el, Por ahí por lo que lograste con el motor. Más que lo que logré yo por las características, vos me estás preguntando qué haría, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo te digo, el motor ese podía tener una posibilidad, tenía 86 milímetros de diámetro de fábrica, digamos, y el motor de el 125 tenía 80. Y ya el motor de 125 no tenía la posibilidad de agrandar más el cilindro, entonces iba a estar limitado al régimen de giro, y con el otro caso no, porque teníamos la potencia máxima a 9000 y pico de vueltas. Claro, tenías mucho diámetro. Claro, entonces podíamos girar. Y como vi que podíamos girar, el de Guidi me dice, pero ¿y al 125 también le podremos ganar? Y digo, por supuesto, lo vamos a matar, no es que le vamos a ganar. O sea, a los 2 años no había un solo 125 compitiendo más, digamos, o sea, Pero girar rápido con un balancín varillero, todo un claro, tema, ¿no? claro, bueno, es cuestión de estudiar, ¿no es cierto?, el tema, pero de cualquier manera, digamos, era tanta la ventaja que tenía por tener, digamos, la posibilidad de girar a más régimen, que la desventaja que podía haber tenido por el tren de válvula, que no era tan eficiente como el de doble árbol de leva a la cabeza, no era tal. Así que evidentemente el motor, finalmente, los resultados fueron así, ¿viste? No, el último campeonato de la categoría lo ganó Maldonado y la última carrera de ese campeonato, que fue Mar del Plata, también la ganó Maldonado. O sea, él nació ganando y murió ganando ese motor en esa categoría, digamos, ¿cierto? Entonces, si te contesto la pregunta que me haces, ¿qué haría? Primero leería el reglamento, a ver qué es lo permitido. Segundo, vería el motor, qué características tiene y qué limitaciones me podría traer el motor para poder hacer, digamos, que el motor sea competitivo. Y recién en la tercera, digamos, ahí tomaría la decisión de qué hacer, digamos, ¿no es cierto? Si vale la pena hacerlo, si no vale la pena hacerlo. Me ha pasado, en un momento Fiat me llama para hacer el motor del regata, digamos. Y era un motor doble árbol, lindo motorcito en su momento, y
había los recursos necesarios económicos sin ningún problema y le pedí que me dejara hacer un estudio antes De decidir si se lo hacías o de no. tomar. Y cuando vi que el motor tenía limitaciones con respecto al tamaño del carburador, ¿viste? Porque era para turismo nacional y tenía que correr con el carburador original y una serie de cosas, entonces le dije que lo probé el motor y vi que no iba a poder rendir lo suficiente y le dije que no, directamente, o sea, perdiendo la posibilidad de ser oficial de la marca, digamos. De cualquier manera, valoré más el prestigio nuestro, digamos, que esos resultados, digamos, ¿cierto? O sea, Esto un poco me llevó a intentar preguntarte, ¿por qué no hay entonces, con lo que me dijiste, por qué no hay en Argentina, sobre todo en todas las categorías principales, no hay motores con la cilindrada unitaria, por ahí que sería la cilindrada unitaria ideal para un motor de competición? claro, o sea, por empezar, los motores no nacen, digamos, no son libres, digamos, entonces la cilindrada unitaria traería aparejado, digamos, para una cilindrada determinada, tener que tener más cantidad de cilindros, digamos, Okay. y el bloque, si está limitado a un 4 cilindros, evidentemente con las limitaciones propias que tiene no serviría. O sea, por supuesto que la cilindrada unitaria ya conocida está entre 250 y 300 centímetros cúbicos. Lo hemos visto no solamente con lo que pasó en la Fórmula 1, lo hemos visto en las motos de carrera, porque las motos de carrera, las 250 y las 350, tenían casi los resultados de la 500, digamos, una cosa así, porque el motor podía generar mucho más régimen y tenía potencia equivalente, digamos, o no muy lejana, digamos, una cosa así. Y de cualquier forma, el diámetro y carrera es fundamental para que el motor tenga más potencia. Sin duda que el ejemplo que yo hice del Dodge 1500, que pese a ser un motor de tapa, de cilindro de fundición, de varillas y balancines, resultó ser mejor que ningún otro motor de lo que se hicieron, inclusive los Renault, porque el Renault también compitió oficialmente con un motor de árbol de levas a la cabeza en la Fórmula 2. Y sin embargo no fue superior al Dodge 1500. O sea que estaría bueno tener, o sea, la cilindrada unitaria, ya me la contestaste, y lo ideal es tener un motor de no mucha carrera, pero con biela larga entonces. O sea, para el tema de la deformación ahí con el perno de pistón. En realidad, o sea, la ¿O biela, qué me puedes contar del motor, del largo de biela y la carrera? claro. Bueno, el largo de biela y la carrera tiene una relación, ¿no es cierto? O sea, es fundamental que esa relación sea mantenida porque si no el pistón tiene problema de carga lateral muy grande y perdería potencia por esa razón. Y de cualquier manera, o sea, todo depende de un montón de variables, ¿no es cierto? O sea, si el motor es de dos válvulas, de cuatro válvulas necesita otras características de largo de biela, digamos, no es lo mismo. ¿Qué, ¿Cuál necesita más que el otro? Necesita, o sea, más o menos, con respecto al radio de cigüeñal, que sería la mitad del recorrido, digamos, Sí, un motor aspirado de, 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 de digamos, de dos válvulas. de dos válvulas necesitaría aproximadamente una biela de 4 veces el radio de cigüeñal para que anduviera bien. Con eso estaría bien. Y un motor de 4 válvulas necesitaría un largo no mayor a 3,6, 3,7. No, Cambia de no arte. 4, sí. Sí, porque digamos los motores, por sobre todo los cross-flow, digamos, que tienen la posibilidad de dirigir en el mismo sentido el flujo, entra en la misión y se va por el escape, tienen un problema muy grande cuando las dos válvulas están abiertas, porque parte de la energía residual que tienen los conductos, digamos, se perdería a través del escape cuando están las dos abiertas. Entonces, si el pistón está mucho tiempo parado en el punto muerto superior, que lo hace él con la biela más larga, tiene un punto muerto superior más largo, o sea, hay más tiempo en que el flujo de gas se iría por el escape. En cambio, con una biela más corta, define antes la admisión y hace que el flujo ese, en vez de ir hacia la válvula de escape, vaya Rápidamente empieza a bajar, hacia el entonces. cilindro. Exactamente.
Entonces no necesita el mismo largo de biela el motor de 4 válvulas que el de 2 válvulas. Claro, porque un 4 válvulas es cross-flow directamente. En cambio, un 2 válvulas podría ser o Puede, no. puede no serlo, por ejemplo, está hablando de una forma genérica, te estoy contestando de esa Exactamente. manera, ¿viste? O sea, ¿Y qué pasa con el no cross-flow en ese sentido? Como el viejo motor de TC, poner. claro, claro, el mismo, digamos, los motores que no son cross-flow, el largo de biela obedece exclusivamente a un problema de carga lateral del pistón, digamos, ¿no es cierto? O sea, al poner una biela más larga, digamos, la componente, digamos, de carga lateral, si bien los valores de presión, digamos, son los mismos de la expansión, evidentemente con la inclinación de la biela más larga, o sea, es menor la componente de carga lateral sobre el cilindro, que es la que hace una pérdida mecánica del motor, digamos. Mayor. Restaría al valor máximo de potencia, digamos, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, empieza por el llenado todo, o sea que por la leva y ya que me nombraste Sí, el sí, cruce. claro. ¿Qué se busca con la leva? Con la leva vendría a ser algo así como un administrador del motor. O sea, en primer lugar habría que ver para qué sirve, digamos, o sea, para qué necesitamos hacer con el motor. Exactamente. ¿Dónde va a correr? Digamos, qué caja de velocidades va a tener, o sea, para saber la caída de las marchas, si el puente es el original o tiene que estar, es libre también la relación de piñón y corona. Un montón de otras pequeñas e importantes soluciones porque lo estamos pensando para que pueda servir para ganar, digamos. O sea que vos para hacer la leva, primero te Tengo nutrís que, de toda esa información. tengo que ver dónde va a correr y cómo es el reglamento, digamos, ¿viste? Fundamental porque lo estamos haciendo para ganar o para poder ser competitivo y para eso tenemos que saber cuáles son las características. Por ejemplo, digamos, cuando se corría en turismo nacional tenía que tener la caja original. Y la caja de 4 marchas en un 128 hacía que de tercera a cuarta cayera 3.000 revoluciones. ¿No es cierto? Quiere decir que si, por ejemplo, tiraba, no sé, 8.000, supongo. 8.000, sí, sí, Caía 5.000 te de caía tercera a cuarta. 5.000 vueltas. Imagínate que a 5.000 vueltas el motor era pésimo, digamos, ¿no es cierto? Si tenía la potencia de ese régimen. En una palabra, y lo más triste es que de repente había que doblar los curbones en cuarta. Y en cuarta había que doblarlo a ese régimen, a 5.000 vueltas. Y es difícil. ¿Qué leva voy a hacer ahí, digamos? No sé si está claro, porque Claro, claro. tenía que tener esas características. Y bueno, hicimos algo que nos significó ganar un montón de campeonatos argentinos, inclusive de rally, viste, sin ningún tipo de problema. Pero si el motor no hubiese caído 3.000 vueltas, era otra historia, digamos, Sí, hubiese hubiera sido hecho otra leva. otra cosa, digamos, diferente. ¿No es cierto? Entonces, es un administrador, la leva, del producto, digamos, de lo que va a ser el motor en general. Y a su vez cosas internas del motor, propias, ¿no? Porque, por ejemplo, si la tapa no la puedo tocar, o si la puedo tocar. Si no la puedo tocar y los conductos son muy grandes, evidentemente eso me limita. O sea, el tiempo de apertura de las levas, digamos, suponete la válvula de emisión que tenga 300 grados el ciclo desde que abre hasta que cierra, hace de que la admisión tiene solamente 180 grados, o sea, todo el resto no está entrando gas, teóricamente. No está entrando porque aspira al pistón, sino está entrando por otras razones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, hace toda la carrera, en el transcurso, digamos, al tener el diámetro del pistón muchísimo mayor que el diámetro del conducto, en el conducto se genera una energía, digamos, por la velocidad y la masa, Del flujo. y la masa del gas. Esa energía cinética, digamos, hace de que la leva pueda permanecer abierta, inclusive en el momento que el pistón va haciendo la compresión, digamos, ¿no es cierto?
Y esa energía cinética se transforma en presión cuando se encuentra con otra presión, digamos, en forma opuesta, digamos, ¿cierto? En una palabra, el delta o diferencia tiene que ser siempre favorable al conducto para que siga entrando cantidad de gas, mientras que el pistón sube, digamos, ¿no es cierto?, sin ningún problema, porque la energía que había acumulado es realmente importante. Esa masa había acumulado un montón de energía, Claro, el pistón empezó a subir y sigue entrando gas. claro, claro. Entonces ahí empezamos. ¿Hasta dónde permanezco con la válvula abierta? O el tiempo, el ciclo ese de apertura de la válvula. Si el conducto es muy grande, Sí. ¿qué ocurre? No voy a tener esa energía igual que si el conducto es más chico. Entonces, la leva no puede ser igual Claro. si el conducto es más grande. Porque cuando el conducto es más grande y hago una leva de más duración, va a tener potencia muy bien arriba, pero abajo no va a tener potencia porque no va a tener la energía el gas como para cumplir el ciclo de la leva, que ese es el fenómeno típico de que en los motores normales se hace que pasa exactamente lo mismo, porque el motor se pone a punto la leva para la gama de la potencia máxima, pero cuando el motor va a pocas revoluciones, digamos, esa energía para cumplir el ciclo de la leva no la tiene. Entonces tiene un rendimiento térmico pésimo el motor en esas características. Y bueno, de esa manera, logrando, digamos, optimizar la idea que en muchos casos fue variar las levas, digamos, hacer una leva variable, digamos, con el régimen de giro. Podemos hacer una leva que tenga muy poca duración a bajo régimen para que cumpla con todo Con el eso, ciclo. y alto régimen que trabaje con una leva con más, para aprovechar esa energía cinética producida por los gases en la misión. Hay varios caminos, ¿no es cierto? El sistema ese es bastante complejo porque hay otros factores influyentes como la onda de presión que varía, como el escape propiamente dicho que tiene otro fenómeno también. Y sin embargo hay otra solución mucho mejor que es la del compresor o el turbocompresor. Porque el turbocompresor lo que hace es generar un delta permanente en el conducto. O sea, siempre tiene una presión positiva. No necesita girar a mucho más régimen, digamos. Exacto. Lo que sí necesita ponerse en marcha, si es un turbo, y acoplarse a un régimen determinado. Sí. Ese es otro problema porque el motor hasta las 2000 vueltas, el turbo no es eficiente para nada, digamos, y bueno, ahí es donde existe el otro camino, que fue el compresor volumétrico, que sí, desde el arranque es eficiente, digamos, sin ningún problema, y en esas pocas revoluciones el motor podría tener un andar perfectamente muy bueno con respecto a la parte del rendimiento térmico. El problema del compresor volumétrico es que después cuando suben el RPM creo que se queda corto caudal, ¿no? Sí, pero no, se anula. Directamente se anula. Se anula porque necesita la fuerza, la energía para moverlo necesita el motor y es una pérdida. Claro. Entonces, es mucho más la pérdida que lo que... pero se anula, digamos. Me imagino que con el turbo, ¿viste? Como para sacarle energía, para comprimir, sí, hay una turbina que está en el escape, sí, que es la que me saca esa energía. Claro. Esa turbina también genera restricción de los gases de la salida de los gases de escape, y tengo entendido que sube mucho la presión de escape. Sí, sí. Imagino que el cruce de la leva en un turbo debe ser totalmente distinto. Es diferente, tiene otros problemas más graves todavía porque cuando están las dos válvulas abiertas y hay un valor permanente de presión, ahí tendría una pérdida muy, muy grande, así que las levas también tienen que estar hechas para el turbo, digamos. De cualquier manera, te quiero decir así a grandes rasgos, en un auto normal para que sirva para sí, el usuario, o sea, los caminos son ideales, serían, que lo hizo Volkswagen, un turbocompresor y un compresor volumétrico, digamos. Ese sería el camino adecuado. Y en este momento creo que han hecho motores que tienen un volumétrico eléctrico. Sí. ¿No es cierto? Y después un turbo. O sea, hasta turbo normal, claro.
el volumétrico llega hasta el régimen donde arranca el turbo. O sea, así de esa manera fue hecho un motor de carrera súper famoso, que fue el Lancia. El Lancia integral tenía un compresor volumétrico y un turbo compresor. Pero para la calle o para el uso normal sería muy buena idea también. El problema es costoso nada más, ¿viste? Mercedes-Benz hizo la posibilidad de hacer un auto de fábrica, que no fue el primero fue un Lancia, en hacer un sistema de compresor volumétrico para un auto normal, lo cual era extraño porque se sabe que el volumétrico consume potencia, digamos, para hacerlo funcionar. Para hacerlo funcionar. Y si así todo el motor iba a mejorar porque se solucionaban los problemas que había bajo régimen con el motor aspirado, digamos, ¿no es cierto? Siguiendo el camino ese, como lo dijiste, ya hicimos la parte de admisión, empezamos con la compresión. Sí. En la compresión, ¿qué pasa cuando yo aumento la tasa de la relación de compresión? Sí, en realidad, o sea, el motor aumenta la potencia, es más poderosa la expansión, digamos, ¿no es cierto? Hasta un punto determinado donde el motor detonaría, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí vienen alternativas varias, digamos, ¿no es cierto? Entre ellas, optimizar el motor, digamos, de qué manera, o sea, los motores para que puedan tener un mejor rendimiento tendrían que tener la posibilidad de llevarse el calor lo más posible de la cámara, digamos. Se harían asientos de válvula de cobre berilio, válvulas. Sacar el calor lo más rápido posible. Claro. De esa manera te permite comprimir, porque la detonación es un producto de dos variables, que son la presión y la temperatura. Cuando llega a una presión determinada con esa temperatura, detona, ¿no es cierto? De hecho, está claro, está bueno que aclaren que la detonación es un fenómeno post-encendido por bujía. No es un fenómeno que aparece antes, sino que una vez que se prendió el frente llama principal, aumentó la presión y la temperatura de golpe y por ahí aparecen otros que se prenden. Claro. Ese es el problema así a grandes rasgos, digamos, ¿no es cierto? Es bastante complejo todo, ¿no es cierto? No es una cosa sencilla, por sobre todo explicarlo. El trabajo fue, digamos, es cuando alguien vea que se vende un combustible que tiene más índice octánico, no se trata, porque yo una vez escuché por la radio y decía, yo le puse, pero el auto no anda mejor, y no tiene por qué andar mejor si no toca nada, digamos. Está hecho deliberadamente para motores más comprimidos, para que tenga mejor rendimiento térmico. Claro. Esa es la realidad. O sea, no es ni siquiera para auto de alta calidad o autos muy importantes. O sea, los autos muy importantes ya vienen con un motor más moderno que necesita ese combustible, pero en el futuro ya hay autos hasta de camioneta con relación de compresión muy elevada sin ningún problema. Sigo en el ciclo del motor, se produce la expansión, más o menos, no lo sé bien yo, pero por ahí vos me podés decir, a mitad de carrera ya no hay presión en el cilindro, empieza a haber vacío. O sea, una vez que empezó a bajar el pistón, ¿es así o no? No. Cuando el pistón tiene presión hasta el final de la carrera. Hasta el final de la carrera, lo que varía es la intensidad de esa presión. Claro, va bajando. Claro, sí. Empieza a perderse en la medida que abre la válvula de escape. Eso te iba a preguntar. Después, ahí viene la interacción cuando estamos llegando al final de la carrera de expansión. Claro, tal vez no tan al final, porque normalmente se usa la posibilidad de abrir la válvula de escape cuando hay mucha presión dentro del cilindro. ¿Para qué? Para lograr una energía mayor en la salida y barrer la cantidad de gases posible para que no queden dentro del cilindro, para que tenga después comprimirlo para sacar por el escape. O sea, te adelantás a abrir la válvula para que la presión esa empiece a generar flujo saliente. Ahí está. Ajá. Claro, esa sería una de las alternativas interesantes, digamos, ¿no es cierto? Para buscar la vuelta. Y además, porque ya el cigüeñal está en una angularidad donde la fuerza que pueda llegar a tener o la que se pueda llegar a perder no influye demasiado porque ya estaría, digamos, el muñón en la parte inferior prácticamente del ciclo, así que no interesaría demasiado perder. Perfecto. Comienza la carrera de escape.
Sí. empieza a tener energía el flujo ese saliendo por el escape No, y... empieza la carrera de escape, o sea, empieza a subir el pistón, a Sí, barrer parte de lo que queda, digamos, ¿no es cierto? Que si está bien pensado y sintonizado el escape y una serie de cosas, quedaría bastante menos cuando abre con alta presión, digamos, ¿no es cierto? Ese sería el si camino. te adelantás. Claro, claro. Y después usted tiene que llegar al punto muerto superior. Pero Cuando, antes de llegar ya empezás a abrir la admisión de vuelta. claro, exactamente. Entonces, si ahí tiene menos volumen el escape, es mejor para la misión, digamos, ¿no es Menos cierto? volumen que sería, que sea más chico. No. Que el volumen de gas se haya ido Ah, ok. antes y no permanezca en ese momento porque a esa velocidad podría generar un valor de presión que pueda influir en la entrada de la misión, digamos. Perfecto. Ahí hicimos todo el ciclo del Por motor. eso ahí estamos en el tema de que me preguntabas, que muchos dicen que el ciclo de la leva. No. La leva es un administrador, depende de un sinnúmero de variables, no de una sola, digamos, ¿no es cierto? O sea, que esa es la realidad. Claro. Y ahora me queda más claro eso Claro, del cruce. Es claro, decir, claro, si el motor anda a 5.000 vueltas o anda a 8.000 vueltas, si claro, va a andar mucho a 5.000 vueltas o mucho a 8.000 vueltas, claro, cambia claro. drásticamente todo eso en el diseño. Claro. No, es fundamental todo, ¿viste? En general, ¿viste? O sea, ver qué, qué características propias tiene el conducto, o sea, la longitud del mismo, digamos, o sea, también tiene mucho que ver la onda de presión que se genera, ¿viste? Que es la Fórmula Y 1. sí, y perdón, en el escape, porque uno por ahí piensa un motor y dice, no, voy a hacer todo lo mejor, y en el escape por ahí comete un error Sí, y haces perder un montón de performance ahí, ¿no? y sí, el escape es otra de las puestas a punto, digamos, otra de las interacciones que tienen las variables propias del motor, ¿viste? O sea, en el desarrollo, o sea, en un motor de un auto normal, el escape, vos podés un escape especial y todo eso es mínima la diferencia, pero en un motor de carrera la diferencia es extraordinaria, no es poca cosa. Claro, es Yo mucho lo que... una vez probé en el TC2000 de variar el primario, que es la primera parte del escape, 100 milímetros y perdió 27 caballos. Una locura es Claro, directamente. claro. Tiene que estar en el lugar justo para que esté funcionando bien. Vos te has dedicado ahora últimamente a hacer mecanizados de alta calidad, de alta precisión. No, en realidad Toda la vida creo que te has dedicado a eso. lo hemos hecho toda la vida. Sí, sí, sí. En Pero como en que... este momento el turismo de carretera está limitado por un montón de Claro. cosas y entonces son pequeños detalles del motor donde la influencia es la que puede hacer la definición, ¿no es cierto?, de alguna manera. Por eso quería que me contaras un poco cuál es tu pensamiento acerca de la pared del cilindro y el aro, el pistón y el aro, esa interacción Claro. entre esas... Sí, eso es interesante conocerlo también, ¿viste? Normalmente lo necesario es que lograr que el aro, digamos, pueda apoyar dentro del cilindro con la mayor superficie posible, digamos, por un lado. Por otro lado, es importante de que esté lubricado, porque si no llega a estar lubricado, tendría problemas importantes con respecto al asentamiento y una serie de cosas para que el motor de ahí en adelante nunca más ande bien después. Para estar bien lubricado, los cilindros no pueden estar pulidos, tiene que tener una especie Rugosidad de sería. rugosidad, digamos, que se genera en forma de líneas, ¿no es cierto? Que genera el que hace el trabajo de bruñido, que se llama, ¿no es cierto? Que lleva una angularidad determinada que oscila entre 40 y 60 grados, digamos, para lograr que el aceite pueda fluir y lubricar el primer aro de compresión, porque tenemos un aro ventilado que lo que hace es limpiar la cantidad de aceite dentro del cilindro y el tema es que si el cilindro está pulido, lo limpia de tal manera que no queda el aceite en el cilindro. Entonces el primer aro No tiene lubricación. empieza en crisis porque no tiene lubricación y empieza a sentarse mal, digamos, una cosa así. De otra manera, dentro de las rayas, o sea, en los valles de las líneas queda el aceite y el aro de compresión estaría siempre lubricado, digamos. El asentamiento forma una parte importante también, tiene que
el motor no podría llevar un asentamiento normal como de la fábrica de autos, una cosa por el estilo, porque traería aparejado a un desgaste inadecuado del aro, porque el aro se asentaría con baja temperatura, digamos. Cuando el motor está a pleno, el aro tiene una deformación y es donde tiene que estar sellando. Entonces, Cuando está pleno, generando mucha potencia. mucha potencia. Entonces, el asentamiento hay que hacerlo con mucha potencia, a riesgo de romperlo, por ahí. claro, no de romperlo, no, pero de repente que si no está bien lubricado, tiene que tener un aceite bueno, una cosa por el estilo para lograr ese objetivo. O sea que la clave de que selle bien los aros, eso que dicen, Sí, sí. no está solo en hacer redondo el cilindro, sino en que se mantenga lubricado. No, no, y además que esa angularidad tiene mucha importancia, esas líneas, porque si esas líneas tienen menor angularidad, el aro vibra, digamos. Si tiene mayor angularidad, el aro no sella, digamos, pasa a través de esas líneas la presión de la expansión y Se le escapa la claro, presión por ahí. claro, claro. Así que todo eso tiene que ver, digamos, no es que no tiene que ver, y la angularidad también le sirve para que el pistón cuando barre o cuando vuelve a subir se lleve el aceite también para lubricar, para que siga lubricando Y tampoco que quede mucho aceite, porque si no también se quema aceite y eso, claro. eso sería un combustible más que Que no tiene nada que ver con exacto, con lo que uno busca. con la fiesta, digamos. Claro. No es un invitado. Ya que dijiste lo de la expansión, por ahí para que la gente entienda, el tiempo en el que se quema esa mezcla es muy chiquito, muy corto, ¿no? Y sí, bueno, depende fundamentalmente de el tipo de cámara de combustión, el tipo de combustible, digamos, hay varias variables, digamos, que influyen en el tiempo. O sea, uno de los puntos cruciales es que la cámara se consuma, mejor dicho, se encienda en el menor tiempo posible. O sea, es una palabra que necesite la menor cantidad posible de avance del motor, digamos, ¿no es cierto? El avance del encendido es un problema realmente, porque lo que hace es aumentar el ciclo térmico del motor, o sea, hacer permanecer el pistón con mucho más tiempo de calor adentro. Claro. Y a su vez el tiempo plus que está haciendo permanecer de calor lo resta, digamos, del enfriamiento que hubiese tenido si encendía en forma más rápida. ¿Entendés? Claro, porque yo tendría que poner... el avance es menor, digamos, podría tener más frío la cámara de combustión. Claro. Porque la idea sería sintonizar ese pico de la presión con la bajada del pistón. Claro. Para sacarle potencia por el cigüeñal. Claro. Y sí, en realidad, digamos, el inicio del encendido se debe a la velocidad relativa entre el pistón y el frente de llama, digamos, ¿cierto? Lo que demora. O sea, eso habría que optimizarlo en lo posible, porque también ahí se nota la diferencia de potencia. Me imagino que por eso un motor de baja compresión es muy malo eficientemente. O sea, cuando te bajan la compresión, lo tenés que prender mucho antes la mezcla, eso expone al pistón, a la bujía, todo eso a más temperatura, más tiempo. Sí, en realidad, o sea, está todo relacionado, ¿no es cierto? O sea, por eso cuando hablamos de algo en sí, viste, el motor, yo pasé mi vida entera estudiándolo, digamos, ¿no es cierto? Desde que era chico, digamos, ¿no es cierto? O sea, que, no sé, terminé a los 12 años el primario y me puse a trabajar con mi padre. Hacíamos las motos de carrera, esas famosas, digamos, que yo limpiaba las piezas, obviamente, no hacía otra cosa. Y bueno, seguí estudiando el tema, me gustó tratar de manejarme en la parte teórica todo lo que pude, digamos, pese que tenía solo sexto grado, y me interesó la física, estudié del tema profundamente, digamos, buscándole la vuelta, y siempre tuve buenos resultados, porque uno de los puntos cruciales serían que cuando uno trabaja y busca por ensayo y error los resultados, es probable que llegue rápido a algún resultado, pero
con la parte teórica va a llegar más lejos seguramente. Sin duda. Claro. Juntos, ¿no? Las dos cosas. La investigación por un lado, la parte teórica, digamos, para poder seguir aprendiendo. Porque cuando probás y haces algo y anda mejor o peor, lo que me gustó toda mi vida es tratar de descubrir el porqué, digamos, ¿no es cierto? Fui curioso, digamos, para poder aprender. Quise seguir aprendiendo. Cuando alguien me preguntaba con los resultados que hemos tenido en algún momento, cuál era el secreto, y le dije, el secreto fue siempre pensar que lo que conocía no me iba a alcanzar, o sea, traté lo posible de seguir creciendo con eso, ¿viste? A tal punto que tengo la satisfacción de ser profesor de 5º año de ingeniería en una universidad de las más importantes de la Argentina, digamos, así que de 6º grado hasta ser profesor de universitario, imagínate, tuve que hacer una mudanza bastante importante. Sin Y duda. pero lo hice con gusto, con ganas, y es el consejo que le daría a la mayoría, o sea, para poder aprender hay que conocer, hay que tener la base por lo menos, ¿no es cierto? La física, una de las cosas lindas que tiene, que no tiene discusiones, es una sola, digamos, ¿no? Entonces es lindo aprender de ese mundo, digamos. Si te prestara una máquina del tiempo, que pudieras hacer un viaje uno solo, me gustaría saber si irías esta es una pregunta robada, si irías Sí. para atrás o para adelante, y por qué. Ni en realidad toda mi vida fue tratar de mirar al futuro, o sea, tratar de pensar en cosas que a los demás no se les hubiesen ocurrido, o por lo menos hacer la diferencia con respecto a los demás. El pasado fue el aprendizaje, es lo mismo que decirte qué preferirías, terminaste la facultad, preferirías volver a 6º grado o seguir adelante. Y te diría que yo, a pesar de los años que tengo, te diría que me gustaría seguir adelante, no, Ir al futuro. no mirar para atrás, digamos. Sintetizando, digamos, el pasado, si bien nos tocó vivir, por lo menos con mi edad, años preciosos, digamos, ¿viste? De automovilismo. En general, ¿viste? De la vida propiamente dicha, el país era otro país, digamos, esos años 60, con las fábricas de autos que se instalaban en el país, ¿viste? Una serie de cosas, fue muy importante haberla vivido, ¿viste? Tuvimos la suerte de haberla vivido, linda época, digamos. Así que, de cualquier manera, aunque te parezca mentira, voy a tener 80 años pronto y sigo pensando en seguir trabajando. O sea, estoy haciendo cosas que seguramente no las voy a ver, pero Seguro. funcionar, pero las hago pensando que voy a vivir muchos años más, digamos, ¿viste? Esa es la realidad. Y hablando de esta reflexión que hiciste, ¿qué harías o qué opinás de cómo es hoy el automovilismo, que es un poco restrictivo, y de que por ahí castigarían a un Balestrini que es muy capaz y que logra cosas por esta filosofía de vida, de trabajar? Y yo creo que, digamos, habría más personas en el tema si los reglamentos tuvieran una libertad algo mayor, digamos, ¿no es cierto? No ser muy complejos ni muy libres, porque si no haría una diferencia muy grande entre quien tiene los recursos para poder hacerlo o no. Pero si analizamos que tenemos una minoría de gente realmente capaz, a nivel mundial, me refiero, ¿no? En general, lo vimos en el agro, que tenemos desde la genética hasta las Sí. máquinas. Vos no nombraste de Emiliosi que hizo algo. Por eso iba a decir eso. O sea, estuvieron los Emiliosi, que de Olavarría, con un tallercito chiquitito, se ganaron 4 campeonatos argentinos, siendo un mérito extraordinario todo su tarea, digamos. ¿Por qué no? Digamos, o sea, ¿por qué no puede seguir adelante con ese mundo, haciendo que la gente siga aprendiendo, digamos? Con lo que sea, no sé si está claro. La competencia tiene una de las cosas fundamentales que, digamos, hace que te exijas a fondo, digamos, para poder lograr algún resultado, ¿no? O sea, nunca, como te dije, yo personalmente nunca consideré que lo que conocía iba a ser lo máximo, digamos. Siempre traté lo posible y sigo tratando lo posible
a seguir aprendiendo, digamos, pese a los años que pasaron, porque siempre tengo puertas cerradas que no sé qué hay del otro lado aún, digamos, sabes que me gustaría saberlo, pese a los años, pese a todo, digamos. O sea, Claro. el hecho de pensar de que ya no hay más nada que te sirva para poder aprender sería una forma de detenerte en tu vida, digamos, ¿viste? O sea, no hay nunca un límite, digamos, siempre se puede seguir adelante. O sea que vos soñarías un automovilismo donde haya un reglamento por ahí que sea más permisivo, Que sea algo más, digamos. algo más permisivo. Tal vez no tan libre, vuelvo a decirte, porque no No, podés. no esa época donde vos hablabas del Fórmula 2, no esa época, pero Claro. algo en el medio. Y no, esa época no estaba mal tampoco, digamos, pero yo me refiero a otra cosa. Suponete que haya un reglamento que diga el motor es libre, digamos, se puede hacer lo que sea. Y bueno, no sé, si hay alguien que tiene muchos recursos, por ahí hace fabricar un motor en Inglaterra o donde fuere, Claro. y ahí se distorsiona, porque ¿quién tiene los recursos que tuvo esa gente para poder hacerlo? Entonces ahí entramos en un problema donde lo único que cambia, lo único que posibilitaría que alguien pueda tener una diferencia y poder ser más competitivo son los recursos económicos, Claro, que son importantes, ¿no? por Nadie supuesto. dice que no, pero que no Y sean, que hacen que el automovilismo claro, también viva, o sea, porque claro, vivimos claro, del recurso. claro, pero que no sean lo fundamental, digamos, ¿no es cierto? Que pueda ser un reglamento que para que mucha gente pueda hacerlo, digamos. Hay mucha gente capaz en el país para poder seguir adelante, ¿viste? ¿Y vos crees que con eso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, vos crees que haciendo un reglamento donde se pueda Claro. trabajar un poco más, con eso se podría eliminar, por ejemplo, una de las cosas que hay en Argentina que a mí particularmente no me gusta, que son los lastres al ganador? Sí, eso, digamos, es una cosa también para una charla como hasta ahora, digamos, ¿no es cierto? Para verla. Pero de cualquier manera, yo creo que el lastre es un poquito un problema reglamentario, porque es para de alguna manera castigar a alguien que sistemáticamente gana, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y por qué gana sistemáticamente? Porque es más capaz, porque tiene más recursos. ¿Cuál es el motivo por el cual? Porque el automovilismo no puede andar bien cuando gana so- constantemente una marca o una persona o un equipo. Y es otra historia, digamos, lo del lastre. De cualquier manera, digamos, los reglamentos tendrían que ser más libres con una sola función para que la gente que pueda investigar pueda tener la posibilidad de aprender, porque al tener la posibilidad de tocar cosas, puedes ver variables y ver diferencias entre una y la otra y tratar de analizarla y de esa manera sí aprender. Esa sería más o menos la idea. En general, digamos, no es nada fácil. A mí, yo he dejado parte de mi vida por lo que hice, digamos, ¿no? Qué sé yo, casi como mis 4 hijos, muy poco tiempo estuve con ellos. O sea, recién ahora con mis nietos estoy, pero Pero estaría bueno porque me contaba eso de la emoción que tenés porque sí, sí. de tus nietos y estaría bueno, o sea, ¿te gustaría que tus nietos, si alguno encara para este lado, el lado Sí, sí, cómo no. Sí, te sí. gustaría que tuviera eso, un poco un reglamento un poco más... Sí, seguro, sí, sí, ellos están bien capacitados ya para poder hacer cosas y todo eso, así que me gustaría que de alguna manera tuvieran el medio como para poder hacer, Habría claro, más gente... seguro, sí, tenemos un caso, digamos, de Carlos Caunedo, digamos, o sea, yo Carlos Caunedo tengo un respeto muy grande por él, o sea, curiosamente fue alumno mío hace creo que como 14 o 15 años en la facultad y lo conocí, era el mejor de todos. Y en su momento cuando empezó a trabajar con esto, justamente trabajó en el equipo de Armelini y yo le dije a Armelini que te lo tenga en cuenta porque es muy, muy capaz. Y sigue siendo, creo que cada vez más. Así que quiero decir, hay gente capaz, sin lugar a ningún tipo de duda, digamos. Así que el tema es encontrar la vuelta para que el reglamento valga la pena de alguna forma. O sea, lo que hizo la categoría tampoco está mal,
en virtud de que vemos los resultados numéricos de la cantidad de autos que compiten y todo eso, sí, evidentemente nos equivocaron demasiado. No, no, claro que no. Y Claro que no. pero bueno, eso no quiere decir que no sea perfectible, a que pueda ser mejor todavía que eso. Bueno, Muchas gracias, Rafa. no hay por qué, viejo. Hermosa charla. Bueno.